que realmente existes. Sabiendo pues que tú eres un Dios invisible, por cuanto eres Espíritu, Señor, te pedimos pues que te sigas manifestando en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, siga alumbrando nuestros corazones y entendimientos, para tener certidumbre clara, Señor, respecto a tu voluntad, a tus propósitos, y que a través de estos principios fundamentales de tu palabra nos encaminen, Señor, sobre este camino por el cual tú nos has trazado, para vivirlo con avivamiento, fervientemente, Señor, con un profundo gozo en nuestro corazón y una gratitud, Señor, inagotable, que podamos verdaderamente honrarte con nuestra vida. Y te pido pues, Señor, que nos conceda la dirección de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien obre en cada corazón y podamos tener claridad acerca de tu voluntad para nuestra vida. Para ti es honor, honra y gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén. Tome lugar. Gracias. Bien. Quiero comentar que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios de una manera consecutiva y tratando de querer ser expositivos. Consecutivo quiere decir que vamos versículo por versículo, de manera que ya vamos nosotros un poco aventajados en un tema que estamos tratando. Este tema se llama el camino a un avivamiento permanente. Ese es el título, ya tiene tiempo este título, pero obviamente hay ciertas variantes, muchas variantes por cierto, en cada semana. Y ahorita estamos en Romanos capítulo 5. Quise que pudiéramos volver a leer Romanos 3, estos versos tan hermosos del 19 al 28, porque tienen mucha relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como ya los leímos, ya lo estudiamos, ya los estuvimos profundizando en ellos, creo que ya se vale que yo los lea otra vez, o los leamos pues de nuevo. No quisiera yo volver a leer, o no quiero leer pasajes que no hemos estudiado todavía, por eso normalmente busco otros textos, pero como estos de Romanos 3 ya los leímos, ya los estudiamos, bueno, pues digo, porque sé que algunos de ustedes son muy observadores y van a decir, pero estos pasajes ya los estudiamos. Pues sí, nada más los tomo como referencia para lo que vamos a hablar el día de hoy en Romanos capítulo 5. Vamos a ver el verso número 15. Solamente el 15, hermanos. No me dio la hoja para más. No, la verdad, hermanos, que hay muchísimo que compartir, pero tú sabes, tenemos que tratar de resumir todo esto y nada más vamos a ubicarnos en el verso número 15, hermanos. Pero antes de esto, de poder empezar a analizar este texto, hermanos, déjenme decirles que después de haberles compartido 4 resultados del pecado, Pablo retoma el tema principal, hermanos, de su carta, que es la justificación. Y todo lo hace con la intención de explorar algunas áreas esenciales que contrastan entre el acto de condenación de Adán y el acto de redención de Cristo. Pablo quiere mostrar, hermanos, cómo la vida espiritual y eterna se convirtió en algo posible para todos los hombres a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Cuando hablamos del sacrificio expiatorio, quiere decir aquel sacrificio que sacó o quitó el pecado. Eso es expiatorio. ¿Verdad? Expiar, ex de salir, sacar, ¿verdad? Y en este caso el pecado. Cristo quitó, sacó el pecado de nosotros, dice, para que no nos condenase, por cuanto ya estábamos condenados. ¿Recuerdan? La palabra de Dios es clara al decir que toda persona que ha pecado está condenada delante de Dios. Y es lo que a veces muchas personas no tienen claridad, pero Dios no va a condenar a las personas en el día del juicio, sino que ya están condenadas por no creer en Jesucristo. Este es el asunto.
y es la revelación que nos da las Escrituras. Pero también es cierto que junto con este problema tan grande que tenemos ante Dios, Dios nos ha provisto de la solución, que es precisamente la obra gloriosa de Cristo. Entonces, decíamos que a través del sacrificio expiatorio de Cristo, vemos que cuando todo hombre fue infectado por el pecado y por ende condenado a la muerte, parecía no haber esperanza, parecía no haber una solución viable ante Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede hacer nada delante de Dios que pueda justificarle de su pecado. Ciertamente ahorita hablar de pecado es un pecado. ¿Me explico? O sea, hablar del pecado para muchas personas es algo no grato, no agradable, es un tema incómodo, pero hablar de pecado es hablar de la condición espiritual de las personas, y que es muy importante que toda persona sea consciente de su condición espiritual, porque en esa condición de pecado dice que la persona está muerta, dice que la paga por el pecado es muerte. Esto es algo muy importante que no debemos de dejar de tenerlo presente, y más cuando de repente tengamos la bendición de compartirlo con alguna persona sobre el Evangelio de Cristo, porque a través de ser conciencia plena de nuestros pecados es cuando se produce el arrepentimiento. Mientras una persona no sea consciente de su pecado, no se puede arrepentir. Piensa que no es malo, piensa que de hecho es una buena persona, ayuda a los necesitados, comparte su pan, no roba, no hace cosas indebidas, tal vez no haga ni cosas inmorales. Pero dice la Biblia que Dios no va a juzgarnos sobre si somos buenos o malos, sino sobre la idea de si hemos pecado. Y la pregunta es, ¿tú has pecado? ¿Qué acabamos de leer en Romanos 3:23? Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. ¿Y ese todos se incluye a quién? A mí, exactamente. Si no digo, no, pues a todos, no, di a mí. A mí me incluye. Pero qué bueno, ¿verdad? Que si nosotros seguimos leyendo, dice ese mismo texto en Romanos 3, dice que aún a pesar de haber pecado, dice que ahora podemos ser justificados de una manera gratuita, dice. ¿Qué es gratuito? Algo que a nosotros no nos cuesta. A Dios le costó, y vaya que Él pagó el precio más alto que se debía pagar por nuestros pecados, que fue ofrecer la vida de su propio Hijo. Entonces, dice que Él ofrece de forma gratuita el ser justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, redimir, significa comprar, adquirir. Entonces Dios a través de Cristo compró, ¿verdad?, nuestra salvación al Padre, para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna o del infierno, para ser más claros, ¿verdad?, del infierno. Entonces, esto es algo, volvemos, aunque para muchos puede ser básico, pero debemos seguirlo repitiendo, hermanos, porque puede ser, y no quisiera que así fuera, pero si es así, si alguien todavía no ha entendido bien todo esto, tal vez al repetirlo, eso pueda producir en él realmente el entendimiento que necesita para experimentar realmente el arrepentimiento hacia Dios, y esto lo lleve a tener una fe en Jesucristo para poder ser salvado y perdonado. Entonces, todo lo que Pablo, hermanos, va a explicar del verso 15 de Romanos 5 en adelante, hermanos, es una cátedra de la efectividad, del alcance, de la eficiencia, de la esencia y el poder de la obra de Cristo sobre el pecado de Adán. Vimos 4 resultados del pecado, ¿se acuerdan? En los versículos del 12 al 14. El pecado entró por el hombre, y por el pecado la muerte. El pecado
entró en el mundo precisamente por el hombre y el mundo quedó maldito. ¿Se acuerdan que cuando Dios está ejerciendo juicio sobre Adán y Eva en el pecado que ellos cometieron? Dice que le dice Dios a Adán: la tierra será maldita por tu causa. O sea, la tierra, el universo, hermanos, o este planeta está sujeto a maldición. Gracias. Está sujeto a maldición. Es por eso que nunca vamos a ver que las cosas van a acomodarse. Siempre va a haber maldad, siempre va a haber exceso, siempre va a haber... Siempre. Dios venga a través de establecer su reino en Cristo y dice que Él restaurará todas las cosas. Pero de eso no voy a poder hablar ahorita, hermanos. Pero hasta que no se cumpla, no se dé cumplimiento al reino de Dios en la tierra, hermanos, el mundo va a seguir igual porque está sujeto a maldición. Los que sí podemos ser librados de maldición del pecado somos tú y yo. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo. Esto es algo muy importante. Si bien es cierto que el efecto que tuvo el pecado de Adán sobre su descendencia y sobre el planeta ha afectado tremendamente, pues ahora Pablo quiere hacer un contraste en relación a los efectos de la redención de Cristo en la vida de las personas y por qué no también en el mundo. Y para comenzar, precisamente, hermanos, pues tenemos que ir al versículo 15. Y dice, vamos a leer juntos, hermanos, Romanos 5:15, y dice: pero el don muy bien. En este pasaje están los dos puntos que yo quiero tratar. El primero de ellos ya se puso, ¿verdad? Que es por la transgresión de uno. ¿Quién fue ese uno? Adán. Dice, murieron los muchos. Mira, hermanos, el primer contraste que Pablo afirma con claridad es sobre el don de Cristo y la transgresión de Adán. Dice el texto, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Así lo está diciendo. Bueno, aquí encontramos dos actos que fueron totalmente opuestos en relación pues a esto que estamos viendo. La palabra transgresión, hermanos, es la traducción de una palabra griega que significa desviarse. Significa desviarse del camino o apartarse de la norma. Todo esto, hermanos, transmite la idea de ir a donde no se debe ir. Por ende, se traduce transgresión como traspasar, infringir y quebrantar. En este caso, ¿qué es lo que se ha transgredido, hermanos? ¿Qué es lo que se ha transgredido? ¿Qué se ha traspasado? ¿Qué se ha infringido? ¿Todos conocemos los 10 mandamientos? ¿Aquí? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los 10 mandamientos has infringido falta? ¿O has caído en una falta de esos 10 mandamientos? Pues en todos, ¿verdad? Unos en mayor y otros en menor manera, pero hemos quebrantado los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué dice Dios precisamente en cuanto a eso? Que si una persona ha quebrantado uno solo de los mandamientos es digno de muerte. O sea que somos 10 veces dignos de muerte. Acuérdense, hablamos ya que la muerte se manifiesta en 3 maneras en el ser humano, que es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, el hombre que ha transgredido la ley de Dios merece, ¿verdad?, la muerte.
física, o bueno, espiritual, física y eterna. Es lo que merecemos. Y volvemos, aquí es donde, cuando ya somos conscientes de estas cosas, resalta grandemente el gran amor y la misericordia de Dios mostrada en Cristo, ¿verdad? Pero hasta que no llegamos a ese punto, por eso yo debo reconocer personalmente, ¿verdad?, que por la transgresión de Adán, la cual se transmitió a todos los hombres, dice, a todas las descendencias, a toda su descendencia, dice que por causa de esa transgresión, dice, murieron los muchos. Miren, el pecado singular del hombre que se transmitió a toda su posteridad y que trajo como consecuencia el imperio de la muerte en el mundo, fue una transgresión del mandato divino. Por la falta o transgresión de aquel uno, murieron los muchos. Es importante saber que esos muchos, en un sentido, se refiere a todos. O sea, todos espiritualmente hemos tenido que morir. La muerte espiritual es la separación de Dios, de nosotros, y es donde la persona, ¿verdad?, se encuentra precisamente cuando nosotros decimos que se experimenta un vacío, hay una tristeza en nosotros que a veces no hallamos de dónde fluye, encontramos, ¿verdad?, una falta de propósito, una falta de razón de ser, que con facilidad abrazamos el pecado, la maldad. Hay gente que es muy ligera, ¿verdad?, en cuestión de las cosas indebidas, inmorales, porque está separado espiritualmente de Dios. Dice la Biblia que todo hombre que está muerto espiritualmente o separado de Dios espiritualmente tiene una mente entenebrecida, deseos engañosos. Dime si esto no es así, ¿verdad? ¿Cómo vemos hoy en día nuestra sociedad? ¿Cómo ves incluso tu propia vida? ¿Cómo fue antes de Cristo y cómo es ahora en Cristo? No hay una gran diferencia que hizo Dios a través de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante que la Escritura nos está diciendo en este caso, ¿verdad? Ahora, decíamos que la palabra muchos aquí se está refiriendo en un sentido a todos, ya que anteriormente Pablo había declarado que por cuanto todos pecaron, incluso dice ahí mismo en Romanos 3, pero en el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Los seres humanos, al percibir esa separación espiritual de Dios, han hecho muchos intentos para querer acercarse a Dios. Y el intento más común y que ha fracasado evidentemente es la religión, cualquiera. Todas las religiones ha sido el intento de acercarse de parte del hombre hacia Dios, pero las religiones han quedado muy cortas para llegar a Dios. Ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa para acercarse a nosotros a través de Jesucristo, siendo Dios hecho un humano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice que Dios habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Él nace en su condición humana, Dios estaba entre las personas. Y a través de su sacrificio iba a lograr esa unión, esa restauración en la comunión que se perdió por causa del pecado entre Dios y el hombre. Entonces, cuando aquí dice muchos, hace referencia básicamente a todos en cuanto a que todos hemos pecado y que no hay justo ni aun uno. Pero miren, de acuerdo con la misma revelación que nos da las Escrituras, nos dice que los muchos también quiere decir que no son todos. Oh. Miren, de acuerdo con la revelación bíblica, dice que todas las personas murieron espiritualmente por causa del pecado, pero
hubo personas que se arrepintieron y buscaron a Dios para ser salvos. Un caso que Pablo mismo menciona y que ya lo vimos, estaba en Romanos capítulo 4, que era el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan? Por la fe de Abraham, ¿qué? ¿Se acuerdan? Fue justificado. Dios justificó a Abraham a través de su fe en Dios. Entonces, esta persona que creyó en Dios, como hablando de un Noé, hablando de un Enoc, hablando de un Moisés, hablando de un David, de un Josué, hermanos, ellos murieron espiritualmente, eternamente. No. Entonces, por eso muchos, en un sentido sí se refiere a todos, porque todos hemos pecado, pero también se refiere a muchos, para no decir todos, porque hubo gente que en arrepentimiento y en fe hacia Dios, le creyeron a Dios y su fe les fue contada por justicia. ¿Sí me explico? Esto es algo importantísimo, hermanos. ¿Verdad? Muy, muy interesante, porque ¿por qué usa la palabra muchos, y no todos, como en otras oportunidades? Bueno, porque en realidad son muchos en un sentido de abarcar a todos, pero también son muchos para no abarcar a todos. Imagínate un Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios y era un varón justo. ¿Sí se acuerdan? Job, habló ahorita de Job en la mañana. Dice que era un varón también, ¿cómo? Justo, perfecto, dice, ante Dios. Entonces, no todos murieron eternamente, ¿verdad? Sino que todos pecaron, eso sí. Eso aquí aplica la palabra, o usa Pablo la palabra muchos, para referirse a todos en un sentido del pecado, pero también no a todos, porque no todos se perdieron, ¿verdad? Muchos se perdieron, sí, pero también muchos fueron alcanzados por la justicia de Dios por medio de la fe en Él, ¿verdad? ¿Cuántos podemos recordar, hermanos? Por ejemplo, aún cuando en el libro de Esther no se menciona mucho, no se habla de Dios, Esther fue una mujer, hermanos, que alcanzó gracia delante de Dios. ¿Qué podemos decir de un profeta como Daniel, como Jeremías, como Isaías, Elías, hermanos, Eliseo? Hombres que Dios rescató, ¿verdad? Por gracia. Entonces, los muchos no son todos, aunque muchos en un sentido del pecado son todos. Sí, parece trabalenguas, ¿verdad? Pero espero que me esté dando a entender. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Entonces, de acuerdo con la misma revelación, se nos dice que los muchos, dijimos, no quiere decir todos, ya que por la fe Abraham fue justificado. Entonces, no todos murieron. Entonces, por la transgresión de Adán, todos sin excepción se encuentran bajo sentencia de muerte, los cuales son muchos, pero no todos murieron, ya que muchos creyeron a Dios. Por lo tanto, no fueron todos, como ya lo hemos citado hace un momento, ¿verdad? Así es que la transgresión de uno, dice, murieron los muchos, dice el apóstol Pablo aquí. Pero no queda ahí, sino que también nos habla de que por el don y la gracia de uno, a ver, póngale. Por el don y la gracia de uno. Y otra vez, ese muchos, ¿a quién se refiere? ¿A todos? A ver, vamos a ver. Pero el don y la gracia, dice, de uno. La palabra don significa regalo, pero emplea todavía o profundiza el apóstol Pablo en resaltar que ese regalo, hermanos, es gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. O sea, ciertamente el don de Dios es gracia. O sea, el regalo de Dios es algo que no merecemos. ¿Sí? Es lo que está queriendo decir Pablo. Dice, pero el don, por ejemplo, dice en el versículo 15, ¿verdad? Para empezar, dice, pero el don no fue como la transgresión. Y dice, sino que abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate, hermano, ahora esto es interesante cuando Pablo aquí utiliza las palabras abundaron mucho más. Lo vamos a ver ahorita. Miren, la parte central de la comparación de Pablo radica en que el acto singular de salvación de Cristo tuvo un efecto inmensamente mayor que el acto singular de condenación por parte de Adán. O sea, si bien es cierto que el pecado afectó a todos los seres humanos y los ha condenado, es infinitamente superior la gracia de Dios mostrada en Cristo para salvación de todos los que creen. En otras palabras, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Hay pecados muy grandes o graves o oscuros o feos, no sé cómo lo quieras decir, que decimos, no, es que este pecado es imperdonable. Déjame decirte que ante la inmensa gracia de Dios y el don inefable mostrado en Cristo, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir, que la gracia de Dios no pueda perdonar. Es por eso que hay esperanza de salvación para cualquier persona, hermanos. No importa lo que haya sido, no importa lo que haya hecho, importa que se arrepienta y crea. Entonces, creo que es muy interesante el poder reconocer estas cosas que parecen demasiado básicas, pero que volvemos, cómo nos están enseñando aspectos tan fundamentales que hacen que ese fuego en nuestro interior no pueda apagarse. Esa fe que hierve, ¿verdad? Ser ferviente. De ahí viene esta palabra, ¿verdad? Fe y hervor de fe. Fervientes, dice, para poder servir al Señor, porque tenemos una gran tarea, hermanos. Si nosotros no estamos avivados, no estamos realmente, motivados por Dios a través de estas verdades, porque la palabra motivación viene de mover, lo que nos mueve. Si no me mueve todo este entendimiento claro acerca del don y la gracia de Dios que me ha sido concedido por la fe en Jesucristo, fácilmente podemos desistir, no ver la importancia, la necesidad, lo imperioso que es obedecer al Señor, de ir y predicar el evangelio a otras personas. Hermanos, mucha gente está muriendo, y sin este conocimiento tan básico, si tú quieres verlo así, pero mucha gente no lo sabe. Saben de un Jesús que vino a salvarlos, saben que murió en la cruz, saben que es el Redentor, saben que es Dios. No son salvos. El apóstol Pablo, cuando fue encarcelado en Filipos y que fue liberado por el Señor, dice que el carcelero le decía, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él respondió junto con Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, además. Pero evidentemente, hermanos, decimos estas palabras a una persona que si él cree en Jesucristo será salvo, no entiende, como tú y yo no entendíamos antes. Se nos tuvo que compartir, explicar un poco para que el Espíritu Santo pudiera darnos el entendimiento para ver lo que implicaba creer en Cristo. Pero ¿qué implicó el que Él haya venido y haya muerto en la cruz? Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, por el don, dice, y por la gracia de uno, que es Jesucristo, en este caso, ¿verdad? Ese uno se refiere a Jesús, vivieron los muchos. Miren, nosotros leemos en el pasaje, en el versículo 15, que dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Miren, la provisión divina de redención no solo es una expresión de la gracia del Padre, sino también de la gracia del Hijo, que es Jesús. El pecado de Adán trajo muerte,
pero la gracia de Cristo hizo más que simplemente proveer el camino para que toda persona caída fuera restaurada al estado original de Adán. Jesús no solo revocó la sentencia de maldición y muerte, perdonando y limpiando de todo pecado a todo hombre que cree en Él, sino que proveyó el camino para que los redimidos participen de la justicia y de las glorias plenas de Dios. Obviamente esto sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Más, si nosotros tenemos un poco conocimiento de las Escrituras, se nos puede dificultar un poco más entender esto que acabo de mencionar. Pero es claro que en la medida que nosotros vayamos conociendo más la palabra de Dios, tendremos mayor claridad de lo que implica en este caso participar de la justicia y las glorias plenas de Dios. Obviamente no me va a dar chance el poderlo explicar como quisiera, pero esto es importante, ¿verdad? Que sepas. De hecho, dice que nosotros, hermanos, que le conocemos, debemos de gloriarnos en Él. Fíjate bien, una de las glorias. ¿Y cuál es la gloria que nosotros debemos gloriarnos en Él? Vayamos a Jeremías 9:24, por favor. Esto no lo tenía aquí anotado, pero gracias a Dios. Jeremías 9:24, ya lo habíamos leído este pasaje hace tiempo, pero vamos a volverlo a leer, porque es una de las glorias que se nos ha concedido. Vamos a leer versos 23 y 24 para que quede más claro. Jeremías 9:23 y 24, ¿qué nos dice? Ay, hermanos, fíjate, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué debemos de alabarnos? En que lo entiendo y en que lo conozco. ¿A quién? Al único Dios verdadero que ha hecho misericordia conmigo. Ha quitado juicio y ha provisto justicia. Hemos hablado antes, ¿verdad? En estos mismos pasajes de Romanos que nosotros, dice, habíamos yo ya citado Romanos 3:10 que dice, no hay justo ni aun uno. Pero también citamos Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente no había justo, pero a través de Jesús ya somos declarados justos. Por eso, mientras más conozcamos, empiezo a reconocer todas aquellas dádivas, estos regalos inmerecidos que el Señor nos ha otorgado en Cristo, y una de ellas es que ante la ley de Dios yo soy declarado justo. ¿Por qué? ¿Qué acaso he dejado de pecar? No. Dice la Biblia, hermanos, dos cosas muy importantísimas en cuanto a esto. Primero, que la justicia de Cristo nos ha sido puesta a nosotros. De manera que ya la justicia que está en mí no es la mía, sino la de Cristo. Y la justicia de Cristo fue una justicia perfecta. Lo que dice la Escritura. Y además dice que a través del sacrificio de Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Cuando dice ese todos, está hablando del pecado pasado, del pecado presente y del pecado futuro. Esto no quiere decir que, entonces vamos pecando, que al cabo, ¿verdad? Cristo ya me perdonó. No. De hecho, hermanos, una persona que en verdad valora y estima la gracia y la misericordia de Dios en él, sabe que la puerta que se abre a él no es del libertinaje o del pecado.
intencionado, sino que se abre una puerta hacia la santidad. O sea, la decisión dada por Dios en nuestro corazón de apartarnos del pecado. Irme apartando del pecado. Eso es santificarse. Y una manera básica y sencilla para santificarnos, hermanos, es cuando obedecemos de corazón la palabra de Dios. Porque cada vez que obedezco a Dios, no cometo pecado, ¿verdad? Entonces me voy santificando. Dios me está santificando pues a través de la obediencia a su palabra, apartando del pecado. Entonces, no vamos a ser perfectos, pero ¿qué dice el Señor en cuanto al día o en el momento en que pequemos? Dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? ¿Quién? El justo, ¿verdad? Esa es la situación, que cuando pecamos, cuando fallamos, dice que el Señor Jesús es ahora nuestro abogado. La función del abogado, hermano: proteger, defender, ¿verdad? Además, ahí mismo en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Fíjate, vamos a ver un texto nada más, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 10 al 12, por favor, nada más. Vamos leyendo, ¿lo tienen? ¿Sí lo tienen? Ok, entonces vamos a leerlo juntos. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacerdote, hermanos, cuando entraba a ministrar en el templo no había sillas, no había un lugar donde se pudieran sentar. Siempre debían de estar activos y moviéndose de un lado hacia otro, porque lo que tenían que hacer ahí pues requería de actividad. Ahorita no voy a poder explicar también esa parte, pero se nos dice que no había un lugar. Cuando dice aquí que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, es una declaración en la que está diciendo que Jesús ya hizo todo, de tal manera que ya no hay nada más que hacer por los pecados. Por eso, ¿qué hace? Se sienta a la diestra del Padre, diciendo: Señor, todo se ha hecho. Como lo dijo Él previamente en la cruz, ¿verdad? Cuando dijo: consumado es. Todo se ha hecho ya. No hay nada más que hacer. Tetelestai, eso significa, eso viene de la palabra griega, ¿verdad? Consumado es tetelestai. No hay nada más que hacer por los pecados. Entonces, una persona que está en Cristo es justificada por la justicia de Cristo. Ahora es declarado justo ante la ley de Dios porque está en él la justicia de Cristo, pero además todo pecado ya ha sido perdonado. Estas son cosas maravillosas que son de esas justicias y esas glorias de parte de Dios para esos muchos que menciona el versículo 15 de Romanos, donde leímos, en donde el don y la gracia se han mostrado en ellos, pero a través de ¿quién dijimos? Siempre es de Jesucristo, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo.
Esto es, hermanos, obviamente un aspecto todavía un poco más amplio, ¿verdad?, acerca de lo que hizo Cristo. Pablo está queriendo explicar por qué Dios nos ha justificado, más bien cómo lo ha hecho, ¿verdad? Para que se entienda, hermanos, porque mira, Dios está muy interesado en que nuestra fe sea racional. En otras palabras, Él quiere que entendamos lo que creemos. Mucha gente cree lo que se le dice. Mira, esto es bueno, esto, adóralo. Y ahí está, ¿verdad? Pídele a esto, te va a ayudar. Cree en esto, haz esto. ¿Y por qué debo de hacerlo? Tú hazlo porque eso es bueno, es de Dios. Pero muchas veces toda esa idea y esas creencias se fundamentan en la ignorancia. No sabe por qué hace lo que hace. Dios está muy interesado en que nuestra fe sea racional, que yo entienda lo que creo. Y para eso Dios nos da el conocimiento expresado en las Escrituras para que yo entienda mi fe. Fíjate qué bonito es eso. Creo en lo que creo. ¿Verdad? Yo realmente sepa, tenga conocimiento de por qué creo en lo que creo. Entonces, decíamos que la gracia de Dios es infinitamente más grande que los pecados del hombre. No solo es mayor que el pecado original de Adán, que trajo muerte y condenación, sino que es mayor que todos los pecados de todos los hombres cometidos en todas las generaciones. O sea, todo el pecado junto de toda la humanidad, de todos los tiempos, aún hasta el fin de los tiempos, no se puede comparar en la grandeza de la gracia y el don de Cristo. Fíjate, hermano, es lo que está diciendo ahí. Dice, abundaron mucho más, abundó mucho más. Y el don de Dios a través de Jesucristo que el efecto del pecado. Pensar un poquito, reflexionas un poco en esto y dices, descanso tremendo, hermanos. De verdad, una paz tremenda que proviene de Dios, en donde podemos realmente estar confiados y seguros. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos sentirnos así, ¿verdad? Confiados y seguros, mayormente en los momentos de dificultad. Por eso, hermanos, para una persona que cree todas estas cosas, cuando tenga que llegar el día inevitable de nuestra partida, lo podemos hacer con mucha confianza en la promesa de Dios. Es lo que Dios quiere, que yo crea en su palabra, que yo crea en Él. O en otras palabras, que yo le crea a Él. Yo le crea. Yo creo que tenemos todas las bases para poder creerle a Él. Él es fiel, Él es verdadero, ¿verdad? Es infalible, es perfecto. ¿Creerías en alguien mentiroso, argüendero, deshonesto? Pues no, ¿verdad? Pero ¿por qué no confiar en aquel que sí es fiel? El que es verdadero, es perfecto, es infalible. Hermanos, no acabamos, de verdad. Eso es maravilloso cuando nosotros confiamos en ese Dios. Por eso decía el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 23, cuando decía: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuando pase, dice, pero dice, por el valle de sombras de muerte, dice, no temeré mal alguno. Cuando tenga que pasar por el valle de la muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Ay, hermano. O sea, esas son las cosas que fortalecen la fe, la confianza y la seguridad de todo aquel que cree.
Pero hay que creer, evidentemente, ¿no? Bueno, quiero terminar. Podemos decir que el acto del pecado de Adán, por devastador que haya sido, tuvo un efecto de muerte para todos, mientras que el efecto del acto redentor de Cristo tiene facetas inmensurables, porque no solo ha restaurado al hombre a una vida espiritual, sino que le ha sido impartida la vida que proviene de Dios. Si Dios es eterno, ¿cómo es la vida que Él da? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Si la muerte provocada por Adán es reversible a través de la redención de Cristo, evidentemente tiene que ser infinitamente superior, ¿verdad? La obra de Cristo, en efecto, que la desobediencia de Adán en cuanto al pecado. Esto es muy interesante. Jesús, hermanos, rompió el poder del pecado y de la muerte, pero el pecado y la muerte no pueden romper el poder de salvación y justificación de Jesús. La condenación del pecado es reversible, pero la redención en Jesús es irreversible. El efecto del pecado permanece hasta el efecto del acto de Jesús en la vida de las personas. En otras palabras, una persona deja de pesar en el pecado, el juicio, la ira y la condenación eterna cuando cree en Jesucristo verdaderamente. Cuando le entrega su vida a Cristo. Cuando se arrepiente delante de Dios de su pecado y declara que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Por eso que antes de terminar yo quisiera de verdad animar e invitar que si alguien aquí todavía no se ha arrepentido de su pecado, ha entregado verdaderamente su vida a Cristo para reconocerlo como su Señor y su Salvador, su único Señor y Salvador, ¿qué impide para que no lo hagas hoy? ¿Qué puede estar estorbándote para que no lo hagas? ¿Cuál? Si hay algo que creas que te impide realmente en Jesucristo para vida eterna. Eterna, fíjate lo curioso, ¿no? El Señor empieza restaurando lo espiritual y lo eterno para bendecir lo físico. Muchos lugares y personas que te hablan que Dios quiere restaurar tu salud y darte dinero y darte una casa y le buscan por el lado material primero, y obviamente mucha gente ha caído en la trampa de ir en pos de eso y a veces busca a Dios por todo lo que Dios le puede dar en términos materiales. Pero Dios no obra así. Dios quiere restaurar lo espiritual para darte lo eterno y después de lo eterno lo material. El hombre que estaba paralítico y lo presentan delante de él, Jesús lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Dijo: levántate y anda y vete, ¿verdad? Y tus pecados son perdonados luego. No. Primero, tus pecados te son perdonados. Muchos no creían, ¿verdad?, que Jesús podía perdonar pecados, y Jesús les da la evidencia de su poder en cuanto a perdonar pecados. Por eso les dice, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está la prueba. Entonces, Dios quiere restaurar tu vida en lo espiritual, concederte la vida eterna y bendecirte, ¿verdad?, como humano. Pero por encima de cualquier bien material o físico, debemos de anhelar el bien espiritual, de verdad. Y solamente se recibe a través de la fe por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que, de verdad, no postergues más esa decisión en tu vida. Entrega realmente tu vida al Señor en arrepentimiento y fe.
Arrepentimiento para con Dios, dice, y la fe en Jesucristo, para perdón de tus pecados y para vida eterna. Así es que, gracias a Dios por su palabra, gracias por estos conceptos, y de verdad, piénsalo y considéralo. Si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que iría tu alma? Cobijado con la justicia y el don de Dios por medio de la gracia en Cristo, no te espera más que condenación, ira, dolor, sufrimiento e infierno. Lo decimos no para asustar, es para que sepas la verdad de lo que dice Dios. Al contrario, queremos que sepas que en Cristo hay esperanza y hay vida eterna y hay perdón. Por lo tanto, cree en Jesucristo para vida eterna, para gloria de Dios y para bendición tuya y de los tuyos. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga.